Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo nuevamente un ejercicio de estadística básica para datos agrupados en intervalos. Así que si a ustedes les interesa y están trabajando algunos ejercicios relacionados a este tema, pues en esta oportunidad vamos a ver las medidas de tendencia central, las medidas de posición, donde están los cuartiles, deciles, percentiles, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Por lo que en esta oportunidad les voy a dar un ejercicio desde cero, ¿ya? Así que vamos a iniciar desde el ordenar datos, desde el problema hasta llegar a las medidas de forma. Por lo que iniciamos ahí con nuestro ejercicio. Dice que se realizó un estudio sobre la cantidad de galones de gasolina que se venden diariamente en la gasolinera Belén y se obtuvieron los siguientes resultados. Acá pues nos indica que el estudio se realizó en el mes de mayo del año 2025 como referencia, aunque estos datos pues no son datos reales, como es un ejercicio únicamente para practicar. Acá tenemos los datos, lógicamente los datos al inicio pues nos los dan desordenados, ¿verdad? Porque eso es normal cuando nosotros realizamos un estudio, pues los datos no nos los van a dar ordenados porque en este caso son ventas en el día uno pues se vendieron 11, en el día 2 31, 8 y así sucesivamente. Bueno, vamos de lleno al ejercicio. Aquí tenemos los datos desordenados, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos. Acá le escribí datos desordenados y aquí datos ordenados, pero eso por lógica, pues ya lo sabemos, aunque no diga ahí, ya sabemos que tenemos que ordenar los datos. Por lo tanto, entonces, lo primero, una de las estrategias para poder realizar estos ejercicios es colocar nuestros datos de 10 en 10. Bueno, solo es una estrategia nada más. Y luego vamos, en este caso tengo tres filas de 10, tengo 30 datos. Lo voy a hacer con pocos datos para que no sea muy extenso el video. Lo primero que hacemos es buscar el dato más pequeño y empezamos 11, aquí está el 8 y buscamos, en este caso el 8 es el más pequeño, ya si ustedes se dan cuenta. Entonces una estrategia es marcar, ¿verdad? Y tenemos acá el número 8, luego buscamos si no hay otro 8 por acá, tenemos otro 8, luego vemos si no hay un 9 y así sucesivamente vamos ordenando los datos desde el más pequeño hasta el más grande. Y a esta forma de ordenar los datos pues se le dice datos ordenados de forma ascendente. En este caso pues yo ya los tengo ordenados por acá, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo en eso. Entonces lo que voy a hacer es llevarme mis datos para acá donde están los datos ya, en el lugar correspondiente. Acá tenemos ya nuestros datos ordenados. Si ustedes se dan cuenta, el dato más pequeño pues es el 8 y el dato más grande es el 40. El siguiente paso antes de continuar con nuestra tablita, recuerden que aquí tenemos una tablita, no es porque sea una regla, sino que es solo una estrategia para que no nos cueste hallar las medidas de tendencia central, las medidas de posición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el rango, ¿ya? El rango, pues prácticamente no es más que la distancia que hay entre el dato más grande con el dato más pequeño. Entonces, por lo que la fórmula, podríamos decir, del rango es la siguiente. Tenemos acá R, que representa el rango, que es igual a el valor o el dato máximo, el dato más grande, menos el dato mínimo. Entonces, sustituimos los valores acá en la fórmula y tenemos que el valor máximo es 40 menos el valor mínimo que es 8 para llegar a tener un rango de 40 menos 8 igual a 32. Ahí ya tenemos nuestro rango. Ahora continuamos ahí con el siguiente paso. Recuerden que son tres pasos antes de poder iniciar con nuestra tablita. El siguiente paso pues va a ser el número de intervalos. Así que vamos a escribir por acá eh, número de intervalos. O sea, cuántos intervalos aproximadamente vamos a tener, ¿verdad? Recuerden que acá no siempre es exacto, sino que a veces varía dependiendo la situación.
o dependiendo el caso, ¿verdad? Pero ya se nos va a presentar algo similar. Tenemos entonces acá lo que es el número de intervalos que se representa con la letra K y tiene una fórmula. Esta fórmula pues ya fue eh, probada por estadísticos de la antigüedad, así que ahora lo que nos corresponde únicamente es aplicar. Entonces la fórmula nos dice que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, por el logaritmo de n, o sea, del número de datos. Entonces acá sustituimos valores. Prácticamente lo único que tenemos que sustituir acá es eh, el valor de n. Entonces escribimos acá k igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, en este caso n vale 30. Entonces tenemos acá el logaritmo de 30. Entonces, ahora venimos y buscamos nuestra calculadora y tenemos acá. Lo conveniente es, recuerden que acá siempre aplicamos las reglas matemáticas. Acá tenemos los logaritmos, van primero, de luego las multiplicaciones y por último la suma, ¿verdad? Entonces, para que no nos tire ningún error, escribimos logaritmo de 30 en este caso, cerramos paréntesis, damos igual, esto sin borrarlo, para que nos dé un resultado más exacto, lo multiplicamos por 3.322, le damos signo igual y de último le sumamos 1 y tenemos un resultado de 5.90, pero recuerden que el tercer decimal, si es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces el segundo decimal que se queda aumenta 1. En este caso es el 0, se convierte en 1. Entonces nos queda un resultado de 5, en este caso de 5.91. Y ahí ya tenemos el segundo resultado que nos va a servir. Y por último tenemos el siguiente paso, el tercero de los tres anteriores a la tabla, la amplitud del intervalo. Recuerden que la amplitud nos dice de qué ancho va a ser nuestro intervalo. Recuerden que acabamos de estar utilizando o usando intervalos. Así que procedemos a realizarlo. Siempre la amplitud del intervalo va a ir representada con una A o algunas veces AI, que significa amplitud del intervalo. En esta ocasión vamos a utilizar solo la A. Entonces la amplitud del intervalo es igual a la siguiente fórmula. Rango dividido el número de intervalos. Entonces tenemos acá, la amplitud es igual al rango. El rango ya lo tenemos allá, anteriormente dijimos que era 32 y la amplitud del intervalo es igual a 5.91. Por lo que tomamos nuestra calculadora y decimos 32 dividido 5.91 y nos da un resultado de acá 5.41. Si nosotros fuéramos muy estrictos para aproximar, recuerden que la aproximación es desde el dígito que está hacia la derecha, lo vamos aproximando. En este caso, este 5 aproximaría a este 4 a 5 y este 4 a este 1 a 2. Pero únicamente vamos a aplicar la regla de que el tercer decimal, si es 5, 6, 7, 8 o 9, el segundo decimal que se queda aumenta 1. Pero recuerden que la aproximación correcta es la que acabo de mencionar. Entonces tenemos 5.41. Entonces tenemos, por acá lo vamos a dejar. Amplitud igual a 5.41. Muy bien, entonces esto es lo que necesitamos, pero recuerden que acá, para que no nos cueste la amplitud, la vamos a aproximar a un número entero. Eso es solo para facilitar el trabajo. Entonces, ese 5.41 lo vamos a aproximar a 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿a qué número se aproxima este 5.41? Pues es a 5. Si fuera 5.50, entonces lo podríamos aproximar a 6. Entonces lo dejamos acá. ¿Qué nos dice esta amplitud? Al final de cuentas, de esos tres pasos que tenemos, el único que nos va a servir por el momento es la amplitud. Entonces acá, comenzamos y escribimos acá nuestros intervalos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente.
Luego, acá, el límite inferior siempre va a ser el primer dato de los datos ordenados. En este caso tenemos el primer dato que es 8. ¿Ya? Entonces acá. Luego vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos el 8. A este 8 le vamos a sumar la amplitud del intervalo que fue 5. Y entonces nos queda como resultado eh, 13. ¿Verdad? Tenemos del 8 al 13. ¿De cuál es la amplitud de nuestro intervalo? De 5, porque la distancia entre el 8 y el 13 es de 5. Muy bien, entonces ahí tenemos. Solo que aquí vamos a manejar lo que se conoce comúnmente, ¿verdad? El intervalo, en este caso, abierto y en este caso cerrado y acá abierto, ¿verdad? Que significa que el límite inferior inicia del 8 y termina en el 12.9999 sin tomar en cuenta el 13. ¿Y por qué? Porque el 13 inicia por acá, ¿ya? Y luego decimos 13 más 5, 18. Nuevamente, 18, 18 más 5, 23. Luego, 23. 23 más 5, 28. Luego, copiamos acá el 28. 28 más 5, 33. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta que lleguemos al intervalo donde ya podamos colocar todos, en este caso, todos nuestros valores, en este caso hasta las 30. Entonces aquí tenemos 33, 38, y acá nos hace falta uno, ¿verdad? 38 y 43. Vamos a hacer un pequeño cambio por acá, vamos a ir insertando otro. Vamos a insertar otros dos para que no esté muy junto, ¿verdad? Acá yo tengo la tabla completita eh, hasta lo que es, muy bien, estamos ahí, ¿verdad? Hasta lo que nos va a servir en las medidas de forma, pero por el momento lo dejamos por acá. Entonces acá nos salieron 7 intervalos. ¿Por qué 7 intervalos? Porque recuerden que como disminuimos la amplitud que teníamos por acá, si ustedes se dan cuenta, disminuimos la amplitud. Entonces, el número de intervalos aumentó a 7, no que de lo contrario, si acá hubiéramos dejado exactamente el 5.41, así con decimales, entonces, lógicamente acá nos hubieran salido 6 intervalos nada más. Entonces, por eso es de que ocurre esta situación, de lo contrario, no. Ahora acá continuamos eh, con la tablita. Acá tenemos los valores de X sub Y que les llamamos marcas de clase o valor medio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo los vamos a obtener? Los obtenemos de la siguiente manera. O sea, entre este intervalo número uno que tenemos acá. Recuerden que este es el intervalo uno. Tenemos valores 8, 9, 10, 11, 12 y 12.99, ¿verdad? Es lo que les había dicho. Pero ahora vamos a buscar un valor que represente a todo este intervalo. O sea, ¿quién representa a todos? Puede ser el 8, puede ser el 9, 10, 11 o 12. Pero para no hacerlo al cálculo, entonces sacamos un promedio, o sea, el valor que se encuentra exactamente en el centro entre el 8 y el 13. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. 8 más 13 igual 21. Y luego lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 10.5. Entonces colocamos acá el 10.5. Vamos a manejar decimales. ¿Por qué? Para que trabajemos lo más exacto posible. Y luego exactamente lo mismo vamos a hacer acá. 13 más 18 dividido 2. Lo hacemos acá. Vean. 13 más 18 igual. Y luego lo dividimos entre 2 y tenemos un resultado de 15.5. 15.5. Pero si ustedes se dan cuenta, el valor medio que vamos a tener acá siempre va a tener la misma amplitud que tiene nuestro intervalo. Entonces ya como estrategia, como estamos trabajando con una amplitud de 5, entonces acá es mejor 10.5 más 5, 15.5 más 5, 20.5, 25.5, eh, 30.5, 35.5. ¿Qué estamos haciendo acá? Sumándole 5, 35.5 más 5, 40.
0.5. Y ahí ya terminamos con nuestra marca de clase o nuestro valor medio o simple y sencillamente los valores de X, ¿ya? O valores de X sub I. Recuerden que esta I que tenemos acá es un subíndice, no es solo XI, sino que es un subíndice que representa todos los valores desde el primero, en este caso hasta el 30. Continuamos ahora con la siguiente columna que es la frecuencia. Vamos a tener acá la F minúscula como frecuencia absoluta, o sea que qué tantos datos se repiten en el intervalo 1 nada más, solo absolutamente en el intervalo 1, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos datos hay que inician desde el 8, en este caso este que tenemos acá, hasta el 12.9999, como decía anteriormente? Entonces tenemos acá, tenemos 1, el 8, 2, 3, 4, 5. Únicamente tenemos 5, porque el 13 ya no, en este caso no hay. Ahora buscamos en el siguiente intervalo del 13 al 17.9999. O sea, del 13 al 18 sin tomar en cuenta el 18. Tenemos 1, 2, 3. Únicamente 3. Seguimos del 18 al 23 sin tomar en cuenta el 23. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Así se va sacando esta columna de las frecuencias absolutas. Luego del 23 al 28, sin tomar en cuenta el 28, siempre lo digo así. 1, 2, 3, 3 nada más. Ahora, del 28 al 33, sin tomar en cuenta el 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, tenemos 8 datos. Luego seguimos del 33 al 37, 38, 1, 2, 3. Y por último, del 38 al 40, al 43, 1, 2, 3, 4. Y ahí ya tenemos lo que es la frecuencia absoluta. Esta frecuencia siempre es necesaria. Esta columna, perdón, siempre se debe de sumar. ¿Para qué? Para ver si coincide la cantidad de datos que teníamos, que en este caso son 30, con lo que colocamos acá. ¿Por qué? Porque si no coincide, pues debemos buscar el error. Así que decimos 5 más 3, 8, más 4, 12, más 3, 15, más 8, 23, más 4, 26 y más 4, 30. Por lo tanto, aquí vamos correcto. Ahora la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia es parecida a la anterior, solo que aquí cambia. La F mayúscula la vamos a tomar como frecuencia acumulada. ¿Y qué significa acumular? Es ir sumando, es ir aumentando, es ir acumulando. Entonces, lo más correcto para que comprendamos correctamente, lo más fácil es decir, ¿cuántos datos hay en el intervalo 1? Pues en el intervalo 1, lógicamente, hay 5, igual que en la columna anterior. Pero ahora la pregunta cambia acá y decimos, ¿cuántos datos hay del intervalo 1 al intervalo 2? ¿Cuántos datos hay? En el intervalo 1 hay 1, hay 5, perdón, y en el intervalo 2 hay 3. Por lo tanto, entonces tenemos 8. Ahora la pregunta es, ¿cuántos intervalos hay del intervalo 1 al intervalo 3? Como en el intervalo 1 hay 5, en el intervalo 2 hay 3 y en el intervalo eh, 3 hay 4, entonces en total tenemos 12. Pero lógicamente acá, para no ir haciendo así, pero sí comprendiendo que así se hace, entonces lo correcto, no lo correcto, lo más fácil es, como acá este 12 representa la suma que hay de los 3 intervalos anteriores, entonces ya solo este 12 lo que tengo que hacer es sumarle el siguiente, la siguiente cantidad de datos que hay en el intervalo que sigue, en este caso en el intervalo 4, entonces 12 más 3 decimos que hay 15, 15 más 8, 23 y 23 más 3, 26 y 26 más 4, 30. Siempre estos dos valores tienen que coincidir. Muy bien, y ahí únicamente, y ahí ya terminamos la siguiente columna. Vamos con la siguiente columna que dice, las marcas de clase, valor medio o simple y sencillamente X sub I, las vamos a multiplicar. Recuerden que este punto lo estamos utilizando como signo de multiplicación. Y si ahí no hubiera nada, solo estuviera X sub I y la F, recuerden que si no hay ningún símbolo o ningún signo, significa que hay una multiplicación. Por lo tanto, entonces acá tenemos X sub I por la frecuencia absoluta. Entonces, simple y sencillamente nos está indicando que debemos
debemos sumar, perdón, multiplicar esta columna con esta de acá. Así lo vamos a ir haciendo con todos, desde la primera hasta la última. Entonces, voy a hacer la primera y luego el resto, pues ya solo lo voy a ir copiando de manera rápida para no perder mucho tiempo. Entonces yo tengo 10.5 por 5 me da igual a 52.5. Muy bien, entonces escribo 52.5. Seguimos, la siguiente dice 15.5 por 3, que es lo que está ahí en la columna de las frecuencias em, absoluta. Tenemos 46.5. 46.5. Estamos multiplicando esta columna con esta de acá, porque así nos lo dice acá. Los valores de X multiplicados por F. Muy bien, entonces tenemos ahí y así sucesivamente tenemos que seguir. Acá tenemos entonces 82.0, estamos utilizando un solo decimal. Bueno, vamos a escribir correctamente acá para que no haya confusión. 82.000, 76.5, 244.00, 106.5 y 162.00. Siempre igualmente esta columna es necesaria resolverla, sumarla. Aquí tenemos 770 exactos. Entonces ahí no tenemos ningún inconveniente ahí con los decimales. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve esto? Recuerden que acá yo les doy la explicación, ¿verdad? Recuerden que para poder sacar la media aritmética necesitamos la suma de todos los datos. Si yo sumo todos estos datos así como están por acá, ustedes pueden ver, si yo tomo la calculadora 11 más 31 más 8 más 26 y todos, así sucesivamente sumo todos estos valores, ya sea estos desordenados o estos ordenados, la suma que me tiene que dar es igual a esta de acá. Al sumar, eso me tiene que dar igual. ¿Por qué? Porque recuerden que, o tal vez no igual, sino que aproximadamente igual por el cambio que hicimos acá en el valor medio. Recuerden que entre todos los valores del 8 al 13, el promedio, estamos promediando acá el 10.5. Entonces, por eso que los cálculos acá, pues también no son exactos, sino que son aproximados. Entonces, por eso procedemos acá a realizar esta suma. Recuerden que no podemos pasar a la siguiente columna si no tenemos la media aritmética, por lo que vamos a continuar con nuestra media aritmética, pero vamos a hacer una pausa en este video, vamos a seguir con una serie de videos, pero para no ser muy extenso, entonces terminamos acá y continuamos con el siguiente video